Para analizar la estabilidad asintótica del punto de equilibrio que está en el origen del péndulo, tenemos que dar algunas definiciones, una definición particularmente de lo que es una matriz positiva definida, antes de introducir o presentar formalmente esa función de Lyapunov que vamos a utilizar. Entonces, vamos a decir que una matriz M cuadrada se dice positiva o negativa definida. Aquí me faltó el caso, nada más el caso que es negativa definida, es el complementario. Bueno, se dice positiva, ahorita vamos a decir la definición de positivo y complemento. Se dice positiva definida si para cualquier vector que está en Rn diferente de 0, se tiene que, al premultiplicar por el transpuesto de este vector y posmultiplicar por este vector esa matriz, siempre nos da un escalar positivo, ¿no? Este es el 0 que está en R. Ajá. Si nos da un escalar que es negativo, entonces decimos que es negativa definida. Es parecido a lo de la función positiva definida o negativa definida, pero en este caso utilizando la matriz, una matriz M. Es importante esta definición porque la vamos a utilizar inmediatamente. Para estudiar la estabilidad asintótica del punto de equilibrio del péndulo con fricción, recordemos que estamos viendo el caso donde la fricción es mayor que 0, voy ahora a cambiar la función de Lyapunov, vamos a cambiar esa función de Lyapunov, vamos a añadir un término cuadrático, se le llama un término cuadrático, ponderado con la matriz P. El primer término es el mismo término que ya teníamos en la función de Lyapunov anterior. Y el segundo término es un polinomio cuadrático en X, es una función cuadrática en X que podemos representar utilizando una matriz positiva definida. Este término que está aquí es lo que vamos a llamar la función de Lyapunov, le voy a poner que es la función de Lyapunov cuadrática. Y vamos a ver que es muy útil, por ejemplo, para probar la estabilidad de los sistemas lineales, aprovechando la propiedad de Hurwitz de las matrices A, con el caso que son estables, son asintóticamente estables, y la vamos a usar en un ejemplo posteriormente. Pero esto que está aquí es la función cuadrática de Lyapunov, y le vamos a pedir a esta matriz P que sea una matriz simétrica positiva definida. Entonces este término que está aquí siempre va a ser positivo para toda x que sea diferente de 0 y solamente va a ser 0 para x igual a 0. Entonces P, pues es como es simétrica, va a tener esta estructura, estos elementos. El elemento P12 y el elemento P21 son iguales, entonces los puse exactamente iguales, es simétrica. Y por el criterio de Silvestre, o equivalentemente también podemos utilizar otro criterio que vamos a ver en otro video más adelante, que es el complemento de Schur, que para este caso son equivalentes. Como P es positiva definida, entonces esto es equivalente a que se cumpla que el primer elemento P11 sea positivo y el determinante de esta matriz también sea positivo. Lo que nos dice el criterio de Silvestre es que para que una matriz sea positiva definida es necesario y suficiente con que cada uno de los determinantes de las matrices a bloques que están en diagonal, por ejemplo, si tenemos una matriz de 3×3, tenemos P11, P12, P13, este es el simétrico, P22, P23, estos son simétricos para nuestro caso, entonces se tiene que cumplir que este es positivo, el determinante de esta matriz es positiva y el determinante de toda la matriz sea positiva. Entonces si se cumple eso, entonces esta matriz es definida positiva o positiva definida. Ese es el criterio Silvestre. En nuestro caso es una matriz de 2×2, entonces basta con que este y el determinante de toda la matriz sean positivos para asegurar que nuestra matriz P sea positiva definida. Entonces eso nada más es revisar que este elemento P11 es positivo y que el determinante de la matriz sea positivo, que son estos dos condiciones que pongo aquí. Ahora vamos a calcular la derivada de esta función de Lyapunov a lo largo de la función f de x.
Entonces esto que está aquí es el gradiente, nuevamente, el gradiente de esta función, de la primera parte, y esto que está acá es el gradiente de la segunda parte, ¿no? Lo podemos dividir esta función en dos funciones, tiene dos términos, ¿no? Tendríamos este término que está aquí, ¿no? Vamos a ponerle que sea B1, y este otro término que está aquí va a ser B2. Entonces tenemos la derivada o el gradiente de B1 y el gradiente de B2 evaluado a lo largo de las funciones, ¿no? Tenemos que multiplicarlo, ¿no? Recordemos que b punto de x es db de x por f de x. Simplemente estoy separando cada uno de los términos, ¿no? Aquí tengo f de x nuevamente. ¿Cuál es el gradiente de B2? Tal vez este es evidente, ya lo calculamos en el otro video, pero aquí el gradiente de esta función cuadrática, ¿cuál es? Bueno, el gradiente de esa función cuadrática, sin meterme mucho en detalles, pues es dos veces, ¿no? Si yo tengo x transpuesta, si yo tengo b igual a x transpuesta p por x, el gradiente de b es dos veces x transpuesta por p. Lo pueden verificar utilizando esta definición o una definición siempre y cuando P sea simétrica. Hay que revisar nada más. Esto se puede demostrar sin mayor problema. Entonces, esto que está aquí es el gradiente, ¿no?, de V2 con respecto a X o el jacobiano, y simplemente estoy multiplicando por f de X por la regla de la cadena. Sustituyendo, ¿qué tengo? ¿Qué es x transpuesta por p? Bueno, x transpuesta por p, pues es x1, x2 por p11, p12, p12, p22. Y eso pues nos va a dar, si hacemos esta multiplicación, nos va a dar esto que está aquí, ¿no? x1 por p11, tendríamos p11, x1. Bueno, el 2, este 2, nada más para aclararlo, se cancela con este 1 medio. Entonces por eso no aparece ese 2. Entonces haciendo esta multiplicación tendremos P11 por X1 más P12 por X2 más, perdón, no más, sería el otro elemento. Sería P22 por X2 más P12 por X1, que son estos elementos que tengo aquí. Entonces vamos a hacer este por este, nos da este que está aquí, más 0, luego más este por este, esto que está aquí, más este por este, esto que está acá, y más estas multiplicaciones nos dan estos términos que están aquí. Ok, ahora antes de hacer agrupar los términos, que es el siguiente paso que está ahí, ¿qué es lo que queremos lograr? Tenemos que definir bien qué es lo que estamos buscando. Sabemos que el péndulo con fricción es asintótica, el origen del péndulo con fricción es asintóticamente estable. Entonces, ya verificamos, ¿no? Vamos a verificar nuevamente las condiciones para que esto sea una función de Lyapunov, ¿no? Esta función que tengo aquí hay que revisar que sea una función de Lyapunov, efectivamente, al menos en D1. Esto ya vimos que en D1 siempre es positivo, fuera del origen, solo es 0 en el origen, el primer término. D1, ¿no?, nuevamente lo voy a escribir, son las x en R2 tales que x1 está entre menos 2pi y 2pi y x2 es cualquier número real. Esta parte siempre es positiva definida en D1 fuera del origen, y la segunda parte, como es una función dada por una matriz positiva definida, x transpuesta p por x siempre es mayor que 0 para toda x diferente de 0 y solo es 0 en el origen. Por lo tanto, cumple con las dos propiedades inmediatamente, ¿no? B de 0 en 0, ya lo sabíamos, se cumple, y B de x es positiva definida en D fuera del origen. Nos falta revisar B punto de x. Ahora nos gustaría que se cumpliera la condición de que esta función sea estrictamente menor que 0 para poder demostrar la estabilidad asintótica del origen del péndulo con fricción. Entonces ya tenemos esta y esta. Entonces, a partir de aquí, nuestro objetivo, de hecho sería para arriba, a partir de aquí nuestro objetivo
¿no? Ya que tenemos el término, es que esta cosa sea menor o igual que 0. P no la he definido completamente. P solamente le estoy pidiendo que cumpla con estas condiciones para que sea una matriz positiva definida. Pero esos elementos P11, P12 y P22 yo los puedo elegir a mi conveniencia mientras se respete esa condición que acabo de enmarcar. Entonces vamos a buscar unos que nos permitan que se cumpla, que todo este término que voy a obtener aquí sea negativo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a agrupar todas esta expresión que obtuvimos del cálculo de la derivada de la función de la Punov y vamos a tener lo siguiente. Vamos a agrupar los términos que tienen x1 por x2, ¿no? Aquí tengo uno y acá tengo otro. Entonces, de hecho correctamente es con el signo, ¿no? Entonces los agrupo y tengo estos dos. Luego, vamos a agrupar los términos que tienen x2 seno de x1. Aquí hay uno, x2 por seno de x1. Este no, este es x1 seno de x1, pero acá sí está el otro, x2 seno de x1. Y los voy a agrupar, aquí están, ¿no? Factorizando. Finalmente voy a agrupar los términos cuadráticos en x2. Aquí está uno, y acá está el otro. Y esos los voy a poner aquí. Yo quiero que esto sea negativo definido y que aparezca y sea una función que dependa de x1 y x2. Porque si solo depende de uno nos pasaría el caso del ejemplo del video anterior, donde no tendríamos una función negativa definida. Tiene que aparecer x1 explícitamente al final. De acuerdo. Estos términos cruzados no tienen un signo definido. Y no tienen un signo definido porque tengo x1, x2, no sé en qué cuadrante me encuentro. Si estoy en estos cuadrantes, es una función positiva, pero en estos cuadrantes es una función negativa. Entonces, lo que me gustaría sería eliminarlos, ver una manera en la cual estos términos que aparecen aquí desaparezcan, más bien, que no aparezcan esos términos. Igual x2 por seno de x1. Aquí está seno de x1. Entonces hay intervalos donde la función seno de x1 es positiva y hay otros donde es negativa. Y x2 varía independientemente, por lo tanto este término también tiene este problema. Son funciones que no podemos definirles un signo a priori. Por lo tanto yo puedo elegir, voy a borrar esto aquí para utilizar esta parte, de la siguiente manera P11 y P12. Si yo elijo P11 igual a B veces P12, este término que está aquí se va a cancelar. Va a ser 0 y ya no va a aparecer. Luego, si yo elijo a P22 igual a 1, este término de acá también se va a cancelar y ya no va a aparecer. Ajá. Finalmente, yo quiero que este término que está aquí, esto que estoy marcando aquí, sea menor que 0 para que tenga algo negativo por algo positivo. Este término x2 cuadrada sí tiene signo definido a priori, siempre es una función positiva. Entonces es una función positiva definida x2 cuadrada y por lo tanto, si yo lo multiplico por algo negativo, pues me va a dar una función negativa definida que me va a contribuir a esta condición que yo pongo acá. Cuidado, todavía no aparece x1, eso lo dejamos al final. Entonces, si yo tendría que pedirle para que esto fuera negativo, que P22 fuera mayor que P12. Entonces esto sería negativo y tendría un término negativo y los otros 0, que son los que me estorbaban. Tengo estas condiciones, hay que revisar que no contradigan las condiciones de positividad de la matriz P. Hasta ahora, al parecer, no. P11 es positivo, si B es positivo y yo elijo P12 positivo, ¿no? Si yo elijo P12, tendría que ser mayor que 0 para que P11 fuera mayor que 0. Entonces se satisface la primera. Y luego, si yo tengo P22 igual a 1, ¿no? Yo tendría que elegir, de hecho, estrictamente
P11 mayor a P12 al cuadrado, ¿no? Entonces P11 tendría que ser mayor a P12 al cuadrado para que se satisfaga la segunda, ¿no? Considerando que P22 es igual a 1. Y ya tengo que B por P22 es mayor que P12, eso no hay mayor problema, que tendría nada más que pedirle que B fuera mayor que P12. Entonces P12 tiene que ser menor a B, ¿no? Tendremos que P12 sea menor a B. Ok, entonces si hay unos P11, P12 y P22 que satisfagan esto y satisfagan esto de acá, lo pueden verificar. Sin embargo, todavía no podemos concluir esta condición que sea negativa definida porque tenemos un término aquí que de primera impresión tiene signo indefinido, específicamente la función x1 por seno de x1, ¿no? Este no lo podemos cancelar porque no podemos hacer P12 inmediatamente 0, porque hacemos P12 inmediatamente 0, se cancela y vamos a regresar al problema que teníamos en el video anterior, donde solamente teníamos una derivada que dependía de x2. Entonces no podemos hacer P12 igual a 0, pero podemos analizar lo siguiente. La función x1 por seno de x1 tiene signo definido en un cierto intervalo. Lo podemos analizar en esta imagen. Seno de x1 es positivo para todos los valores entre pi y 0. Entre 0 y pi la función seno es positiva definida. Es positiva. Y es negativa para todos los valores entre menos pi y 0. Si yo multiplico algún valor en el primer intervalo que está aquí de 0 a pi de x1 por la función seno de x1, me va a dar un valor positivo. ¿Sí? En este sentido x1 es positivo y en este intervalo seno de x1 es positivo, entonces todos los valores que yo tome entre 0 y pi, menos 0 abierto y pi abierto, entre 0 y pi, ¿no?, de x1 por seno de x1 es mayor que 0 para toda x1 que está entre 0 y pi. Pero también puedo analizar el otro intervalo, ¿no?, que es las x1 que están entre 0 y menos pi. Si yo tomo un valor de x negativo entre 0 y menos pi y lo multiplico por seno de ese valor, me va a dar un valor positivo porque tengo negativo por negativo, ¿no? Acá tenía positivo por positivo, me da positivo, acá tengo negativo por negativo, también me va a dar positivo. Entonces tengo la unión de menos pi a 0. Entonces yo tengo que la función x1, seno de x1 es positiva definida en estos dos intervalos. Y lo interesante es que el origen en ese intervalo es el único valor que hace 0 esa función entre menos pi y pi. Entonces, el único valor que hace 0 esta función es el origen en el intervalo de menos pi a pi, abierto. Todos los demás valores me van a dar una función positiva definida. Entonces yo voy a decir que esta función es positiva definida, estrictamente positiva definida en D2, donde D2 lo voy a definir, ¿no?, como las x, ¿no?, en R2 tales que x1 está entre menos pi y pi y x2 en realidad aquí no me importa porque no apareció, es cualquier número en los reales. Considerando este intervalo, esta función, la derivada con respecto al tiempo de la función de Lyapunov, es negativa definida en este D2. Y solamente va a ser 0, bueno, en el origen. Y esa es exactamente la propiedad que yo estaba buscando para la función de Lyapunov para demostrar que fuera asintóticamente estable. Entonces, si yo redefino mi conjunto D, ahora tomo que mi conjunto D es D2, podemos verificar nuevamente que la función V sea una función de Lyapunov. V es de 0 es 0 en el origen, B de x es mayor que 0 en D
menos el origen, esta sí se cumple porque de hecho D2 es un subconjunto de D1. Entonces se cumple que la función de Lyapunov es positiva definida en D2. Porque era positiva definida en D1, pues es positiva definida en D2 y el único punto donde no es positivo es el origen. Y B punto de X es estrictamente menor a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me quedó este término nada más que comando los valores de P11, P12 y P22 de esta manera es negativo. Y este término que está aquí, si se dan cuenta, está multiplicado. Va a ser positivo esto, ¿no? Ya lo vimos, esto es mayor que 0 por este término. A siempre es positiva y P12 siempre es positiva, siempre es positivo, entonces este término es negativo y tenemos una función que depende de x1 y x2. Entonces, sí, tenemos los dos estados, las dos variables y ahora en este momento sí puedo decir que b punto de x es estrictamente menor que 0. ¿En dónde? En D2 sin el origen. Ajá. Estoy restringiendo más mi conjunto, es un subconjunto de 1, pero en ese conjunto sí puedo asegurar que mi función de Lyapunov, la derivada de mi función de Lyapunov es estrictamente menor que 0. ¿Dónde estaría este? Pues estaría exactamente aquí. Entonces, para el caso con fricción, para el caso con fricción es más o menos evidente que si yo inicio, aquí no están, aquí están las curvas de nivel, pero la trayectoria que tengo como la derivada siempre es negativa, quiere decir que no voy a tener un ángulo de 90 grados, sino voy a tener un ángulo menor a 90 grados en cualquier punto, por ejemplo, de esta elipse. Entonces las soluciones, si yo empiezo en una elipse que está aquí, si se dan cuenta, la elipse que está abierta es la que toca pi, esta, si yo sigo esta línea verde, llega un punto donde está abierta y hay como ya no podría, digamos, continuar esta línea y la tangente ya no apuntaría hacia adentro, aunque tuviera un ángulo menor a 90 grados. Entonces, por eso es que no incluye ese intervalo, ese punto, ¿no? Ahorita lo explico un poco más intuitivamente, pero aquí en la gráfica, ¿no? Yo puedo tomar cualquiera, esta o esta que no cruzan por este punto, ¿no? Los puntos que yo estoy evitando, y mi producto punto entre el gradiente de la función v y las trayectorias de mi sistema apuntarían hacia adentro. Entonces, como apuntarían hacia adentro, tener un ángulo menor a 90 grados, ¿no? Todas estas, pues si yo inicio en esta, voy a ir, las soluciones van a irse metiendo, ¿no? Cada vez más a un nivel cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, porque tenemos b punto de x estrictamente menor que 0 en este conjunto, ¿no? Entonces siempre, no importa dónde yo inicie, mientras esté en el conjunto de 2, me voy a ir, las trayectorias van a ir convergiendo al origen, ¿no? No importa dónde inicie el sistema, las trayectorias van a converger asintóticamente al origen porque tenemos esta condición. Eso es importante, eso es relevante porque nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, que con la función anterior no era suficiente, teníamos este caso, no era suficiente para probar la estabilidad asintótica. Y la otra es que el conjunto que teníamos no era el adecuado. Tuvimos que buscar un conjunto más pequeño donde sí se cumple la condición. Entonces, ahora si lo analizamos intuitivamente o experimentalmente, ¿dónde está el punto? ¿Dónde están los puntos menos pi y pi? Bueno, si este es el origen, yo puedo girar y ponerme en este punto moviéndome en pi o menos pi, ¿no? Menos pi o pi. Si yo me muevo pi de aquí del 0, voy a llegar al punto de equilibrio que está acá arriba. Si yo me muevo menos pi, voy a llegar exactamente al mismo punto. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que son esos puntos que no están aquí en la gráfica explícitamente, porque el 0 que yo tengo de la función es el 0 que corresponde a este punto que está aquí. Y estos ceros que están acá
corresponden a toda la vuelta completa de 2pi. Si yo doy toda la vuelta, regreso a este punto. Pero el punto de equilibrio que está acá está en menos pi y pi. Y es claro que si yo inicio en menos pi o pi, el péndulo inicia en menos pi o pi, no va a poderse mover asintóticamente al origen. Se va a quedar atorado en el punto de equilibrio que está en menos pi o pi, que es el punto de equilibrio que apunta hacia arriba. Entonces, de alguna manera, tenemos que excluir esos puntos de nuestro dominio de análisis. Entonces, esos puntos son esos puntos que están aquí. Exactamente. Entonces, están excluidos de nuestro dominio de análisis, el dominio en el cual la función es estrictamente menor que 0. De otra manera, no podríamos ni experimentalmente demostrar que es asintóticamente estable en un dominio que incluya menos pi o pi, porque se atoraría al iniciar en ese punto. Entonces, para que un punto de equilibrio sea asintóticamente estable en un dominio dado, tiene que ser el único punto de equilibrio en ese dominio. Eso es un resultado importante que vamos a analizar más cuando estudiemos la parte de estabilidad asintótica global. Porque quiere decir que para que sea global, solamente tiene que haber un solo punto de equilibrio para ese sistema. Entonces, bueno, este es el análisis. Ya vimos muchas cosas en este video. Función matriz positiva definida y brevemente el criterio de Silvestre y la prueba de que el punto de equilibrio en el origen para el péndulo con fricción es asintóticamente estable en ese conjunto específico que no incluye el ángulo menos pi o pi.